Bueno, damos comienzo así a la primera presentación específica para dar soporte solidario a profesionales de la salud mental. Y vuelvo a recordar, mi nombre es Dr. Rubén Lescano y tienen en pantalla los mails de contacto para CIPSE, de la que soy director, y a través del cual podrán contactarse con nosotros, con todo el equipo, y la página y el mail de MDR IVA Argentina. Esta es una difusión solidaria básicamente para todos los profesionales de la salud mental, no necesariamente para aquellos que ya hacen terapia MDR. Para aquellos que sí conocen terapia MDR, saben que es un procedimiento complejo que requiere ciertos ajustes y adaptaciones a su procedimiento estandarizado. Por eso creemos que empezar por aquí es un punto verdaderamente importante. De todas maneras, para aquellos que no hacen ya terapia MDR, esta presentación puede ser útil porque hay cuestiones generales que pueden ayudarlos a comprender nuestro trabajo. Comenzamos por la fase 1, que es la fase de historia clínica, en la que nosotros en terapia MDR vamos a hacer hincapié sobre algunos puntos, pero que en este momento van a servir para todas las formas de psicoterapia. Una de las cosas que hemos considerado verdaderamente importante empezar a considerar es que transformar lo que es el motivo de consulta por motivo de contacto. ¿Por qué? Porque motivo de contacto es una manera más específica para tratar de entender cuál es el objetivo de la comunicación de mi paciente en este momento. Cuando nosotros pensamos en motivo de consulta, siempre estamos ya pensando en que vamos a iniciar o no un proceso terapéutico con el paciente. Es decir, que hay alguien consultante que necesita de nuestra ayuda y nosotros tenemos alguna expertise, alguna experiencia para trabajar con ellos. En cambio, en este momento, las personas pueden estar llamándonos por muchas razones. Primero, la forma de acercamiento en este momento va a ser prioritariamente a través de cualquiera de los sistemas virtuales. Esto requiere ciertos ajustes. Desde consideraciones básicas, mínimas, significativas, de, por favor, no miren a la cámara, que la cara de ustedes esté iluminada, que la imagen no sea excesivamente alejada y que el sonido sea lo más adecuado posible. Además, las personas nos llaman y pueden ser ya nuestros pacientes o no, pueden ser pacientes que buscan tratamiento MDR en este momento de crisis, o podrían ser pacientes de otras formas de psicoterapia. De todas maneras, en cualquiera de estas versiones, ya sean nuestros pacientes, pacientes que buscan tratamiento MDR o pacientes de cualquier otra forma de psicoterapia, debemos entender algo que para MDR es muy claro y que tiene que ver con las presentaciones clínicamente significativas. El acercamiento del paciente es un acercamiento clínicamente significativo. ¿Por qué? Porque adquiere relevancia, porque adquiere importancia para el paciente en este momento. No importa si ya era nuestro paciente, y entonces nosotros conocemos la razón por la que nos ha consultado en su momento. En este momento de crisis, necesitamos entender de qué manera podemos ayudar a nuestro paciente o cuál es la ayuda que nuestro paciente está necesitando de nosotros. Por eso llamamos clínicamente significativo. Es decir, el paciente requiere una intervención específica y que yo conozca para qué se acerca a mí. Necesita ayuda, necesita soporte, necesita cuidado, necesita modificar lo que estábamos haciendo hasta ahora o necesita mantener esto. Además, el paciente se puede acercar, ya sea nuestro paciente o no, a partir de la crisis que ha representado y que representa en este momento en el mundo el coronavirus. Por el aislamiento, porque hay familiares que permanecen a distancia, porque se han suspendido la mayor parte de las cirugías o intervenciones de mediana complejidad para dar paso a toda la demanda que existe asociada al coronavirus.
Pero también es posible que uno mismo, un familiar, alguien muy cercano, deba entrar dentro del protocolo. Y esto entonces genera un factor importante de crisis particular en este caso. ¿Por qué? Porque es muy posible que muchas personas inicialmente se acercan a la consulta médica por temor, por síntomas, pero inmediatamente se les informa que entran dentro del protocolo de coronavirus, inmediatamente surge evitación. ¿Por qué? No puede ser, no me puede estar pasando esto. Yo no puedo, tengo familia, tengo hijos chicos, tengo familiares que necesitan de mi asistencia y mi soporte. Y entonces es necesario comprender esta reacción de los seres humanos que acaban de agudamente darse cuenta que les está pasando algo y que eso requiere una intervención específica e inmediata. No obstante, esta crisis puede ser como cualquier otra crisis de cualquier otra situación, en cualquier tipo de tratamiento y en cualquier circunstancia. Esa crisis va entonces a requerir de parte de nosotros una intervención tal cual nosotros intervenimos habitualmente en las crisis de acuerdo a nuestros procedimientos, formas de trabajo y modalidades de funcionamiento. Vamos a requerir de estrategias de regulación y en particular hay algo que tienen allí en pantalla que para mí es verdaderamente importante y que tiene que ver con la resolución de problemas. Cuando nosotros hablamos de resolución de problemas, estamos hablando de una capacidad que está muchas veces afectada particularmente en una crisis. La resolución de problemas es la capacidad que tiene nuestro cerebro de resolver problemas, de ejecutar soluciones a los problemas que se nos presentan. Sin embargo, cuando esa circunstancia particular, el contexto en el que estoy funcionando, esa crisis personal, genera altos niveles de malestar emocional, en realidad esa capacidad se ve interferida. La emocionalidad intensa, severa, va a interferir con esa capacidad. Y será parte de nuestro trabajo como terapeutas asistir a ese paciente en ayudarlo a resolver el problema. Esto no quiere decir que nosotros vamos a hacer por él lo que el paciente tiene que hacer por sí mismo. No vamos a tomar las decisiones que el paciente tiene que tomar, pero sí vamos a tratar de trabajar y devolverle el contexto y la mejor manera de funcionar y resolver el problema que se nos presenta en esta circunstancia tan especial. Por otro lado, pueden ser ya nuestros pacientes y requiere entonces mantener el reprocesamiento. En mi entender, es verdaderamente importante poder entender en este momento que tenemos que trabajar manteniendo el reprocesamiento de terapia MDR. Por supuesto que esto va a requerir ciertos ajustes, ciertas acomodaciones a nuestro procedimiento, pero sí, entonces es verdaderamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar de esto en otra presentación. A modo de síntesis, entonces, ahora recordemos que esta presentación está organizada no solo para las personas que ya hacen terapia MDR, sino para cualquier forma de psicoterapia. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros comenzamos por la fase 1 de historia clínica, en la que nosotros necesitamos tener un mapa de la experiencia con la cual el paciente necesita trabajar. Nos parece que es adecuado cambiar el concepto de motivo de consulta por motivo de contacto. Necesito saber qué necesita, por qué, para qué es lo que está buscando. Porque muchas veces en los momentos de crisis las personas pierden capacidad de resolución, pierden capacidad y muchas veces llaman a su terapeuta con el propósito de buscar una asistencia, una ayuda, una orientación. Y entonces necesitamos entender esto. Nuestro paciente puede ya ser un paciente MDR o no. Puede estar buscando terapia MDR en este momento de crisis o ya hacerlo y buscar entonces una intervención. En este caso siempre lo vamos a estar considerando que es clínicamente significativo. ¿Por qué? Porque es un aspecto relevante para el momento en el que estamos viviendo, no solo todos los argentinos, sino el mundo entero. Vamos a estar ayudando a la resolución de la crisis. En particular, hablamos de crisis si el paciente
inicia un proceso evitativo que muchas veces ocurre en la etapa aguda de una situación problemática como la que estamos teniendo en el mundo. Y entonces es importante que nosotros estemos atentos a esto para poder ayudar a resolver y de alguna manera sortear la dificultad asociada a la evitación. Vamos a enseñar a usar todas las estrategias que ya conocemos, todo el bagaje de experiencias y recursos indispensable para la resolución de estrategias de regulación emocional que le permitan a la persona reducir el nivel de malestar emocional y aumentar su efectividad. Recordando que la capacidad de resolución de problemas es una capacidad que muchas veces se pierde en el medio de una crisis por la intensidad emocional, y el terapeuta de alguna manera va a asistir a ayudar a esa persona a compensar esta dificultad para poder llegar a la resolución de problemas y evitar un agravamiento de la situación. Por último, en esta presentación vamos a mencionar simplemente que hay estrategias para mantener el reprocesamiento y que no necesariamente los terapeutas MDR tenemos que en el medio de una crisis alejarnos del reprocesamiento de las informaciones, de la información traumática, porque sabemos que es efectivo mantener el trabajo de nuestros pacientes haciendo MDR. Vamos a seguir continuando entonces con otras presentaciones. Simplemente esta es la primera de una serie de presentaciones para ayudar a los clínicos al soporte solidario en tiempos del cólera.